será a los profesionales. ¿Qué pasa con ese 15%? Hay un gran número de adultos alfabetizados, pero en cuanto a las profesiones y al modelo de economía abierta, realmente los profesionales están en óptimas condiciones económicas, académicas, profesionales, etcétera. Bueno, habría que verlo, ¿sí? Y les voy a hablar en esta mañana respecto a eso, sobre la pertinencia social de la formación bibliotecológica en la sociedad de la información. ¿Por qué me ubico en la sociedad de información y no en las sociedades del conocimiento, como ya lo maneja desde hace muchos años la UNESCO? Bueno, yo insisto y sigo investigando, y muchos de ustedes van a diferir conmigo, que se vale la discusión académica, de que el bibliotecólogo, el profesional de la información de esta área, lo que administramos, organizamos, difundimos, es información, ¿sí? Información obviamente que ha sido producida o generada con base en el conocimiento de los individuos, pero al fin y al cabo información, y eso lo hemos hecho toda la vida. Entonces, por eso nos ubicamos en la sociedad de la información. El objetivo entonces de esta charla, que conferencia magistral es muy elevado, entonces prefiero llamarlo charla, es reflexionar sobre esta pertinencia social de nuestra formación en la sociedad de la información. Empecemos por determinar qué entendemos por pertinencia social de la educación superior. Y bueno, García Ruiz menciona que la pertinencia social nos refiere al nivel de vinculación existente entre las instituciones educativas y la sociedad, en un amplio sentido, y entre las IES y los sectores productivos. Hay autores que solamente mencionan a las IES vinculadas al mercado de trabajo. Y eso, bueno, a quienes hemos trabajado mercado de trabajo nos acusan de neoliberales y de gente que nada más está pensando en los medios de producción y demás. Y no necesariamente es esa la perspectiva de mercado, pero la pertinencia social va más allá. El mercado solamente es un elemento, un factor de esta pertinencia social. Para Abelarde y Camareno, la pertinencia social es la correspondencia entre los objetivos y perfiles establecidos por los planes y programas de estudio con las necesidades en el ámbito de influencia de la institución educativa. También se expresa la apertura de nuevas opciones educativas que respondan o sean congruentes con las opciones profesionales que demanda el tipo de desarrollo que el país requiere. Esto está muy vinculado con la planeación educativa. También es necesario mencionar que sobre todo en América Latina, ¿sí?, es difícil hacer una planeación educativa que realmente responda a los requerimientos de la sociedad o del país, del desarrollo del país. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una democracia en donde los estudiantes son libres de elegir la carrera que quieran, ¿sí? No importa que nuestro país requiera más gente especializada en el campo o más gente especializada en la pesca o más gente especializada en la industria petrolera, ¿sí? Si ustedes como estudiantes lo que quieren es la medicina, ¿cuánta gente quería ir a medicina? ¿Ninguno? Qué bueno, todos querían ser bibliotecólogos, ¿sí? Bueno, en México, por ejemplo, se abren en la UNAM nada más, en una universidad del país, se abren 2,000 espacios para estudiantes de medicina. ¿Y saben cuántos tenemos para bibliotecología? 100 en la UNAM. A nivel nacional, obviamente somos más, abren más espacios para los estudiantes de bibliotecología,
Pero vean en la universidad la gran diferencia. ¿Y necesitaremos más médicos que bibliotecólogos? Eso después se los comento. Por lo pronto es difícil planear, ¿sí?, realmente las profesiones que requiere un país y que tenga esa demanda por parte de los estudiantes, ¿sí? Gibbons nos dice que la pertinencia social se establece a través de las relaciones entre la educación superior y la sociedad. Se espera que la educación superior contribuya al fortalecimiento de la competencia internacional y al mejoramiento de las condiciones de vida bajo 3 líneas fundamentales. Él establece la pertinencia social como a través de 3 factores: la responsabilización social, en donde tenemos que explicar la forma en que hemos usado los recursos de todo tipo, ¿sí? El factor de mercados, esto es la relación con las empresas, con las industrias, con el sector productivo, y la confianza, que es la vinculación de las escuelas de educación superior con las comunidades locales, nacionales y ahora también internacionales. De tal forma que Gibbons parte de estos 3 elementos básicos para explicar la pertinencia social. Algo que dice Tunerman, de cuál es la función de la universidad, de qué tipo de universidad requerimos para la sociedad. Dice, ni universidad enclaustrada de espaldas a la sociedad, ni universidad militante, es decir, universidad invadida por los ruidos y rumores de la calle, sino universidad partícipe, como enseñaban José Medina Echavarría hace ya varias décadas, universidad que participa en todos los aspectos de la vida de la sociedad, sin perder su carácter de academia y que solo afirma aquello que como academia cabe afirmar. Esta definición de la función de la universidad es muy buena porque justamente encierra el deber ser de la universidad. ¿Cuáles son las funciones entonces de la universidad? Bueno, pues todo el mundo los conocemos, que es investigación, enseñanza y difusión de la cultura. Y vayámonos al nivel de enseñanza. Y tenemos casi en todas las escuelas, en las universidades, que tenemos el nivel profesional, donde formamos a la gente para el ejercicio profesional. Y el posgrado, donde tenemos 2 tendencias. Una, para profundizar en alguna actividad específica, mediante las especializaciones y maestrías profesionalizantes, y para la investigación como generadora de nuevo conocimiento y por lo tanto productora de información. Sí. Y bueno, si tenemos que atender las diferentes sociedades, los diferentes cambios sociales, tenemos que estar muy atentos a cómo se ha venido desarrollando la sociedad. Si la universidad debe responder a ese requerimiento social, bueno, ¿qué ha pasado? Hemos atravesado por una sociedad agrícola, ¿sí?, que se caracteriza por ocuparse a la agricultura y cuestiones de la tierra, por tener un proyecto de juego contra la naturaleza, de utilizar como metodología el sentido común y la experiencia, ¿sí?, sobre todo, ¿verdad?, en la cuestión agrícola, temporada de lluvias, cuando siembra, cuando recoge la cosecha, etcétera. Es todo a base de sentido común, de experiencia, de observación, con perspectivas temporales hacia el pasado y un principio axial de tradición y de limitación de recursos. Después pasamos a la sociedad industrial. ¿Qué características tiene esta sociedad? Bueno, se da la fábrica, las ocupaciones son de técnicos, de nivel técnico, utilizan la energía como tecnología, hay un proyecto de juego contra la naturaleza fabricada,
La metodología es el empirismo y la experimentación, y el principio axial parte de un desarrollo económico y del control de las decisiones de inversión. Y avanzamos hacia la sociedad de la información, en donde tiene diferentes características. Lucas menciona los ordenadores y la evolución de la sociedad. Yo no sé si es evolución o no, ya ustedes me dirán. Internet como la red de redes, las consecuencias económicas y sociales de la revolución informacional y las luces y sombras de las nuevas tecnologías. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen las nuevas tecnologías? Ayer el maestro Freddy nos hablaba de las tecnologías en la enseñanza y pareciera ser que tiene muchas ventajas, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos a la tecnología como una solución a los problemas bibliotecológicos y queremos meter toda la información en un sistema automatizado sin orden y control, lo que nos da es desorden y descontrol. No nos resuelve, la tecnología por sí misma no nos resuelve la vida. Características de esta sociedad. Las tecnologías de la información y comunicación por donde quiera, ¿verdad? Tenemos acceso a ellas en cualquier parte del mundo, en cualquier parte, claro, donde haya tecnología, comunicaciones y electricidad, ¿sí? Porque en muchos pueblos de América Latina, no estoy muy segura de Europa, pero por lo menos de América Latina, no hay electricidad. La gente no tiene computadora. Entonces, es cierto que hemos masificado la información, que se ha democratizado el acceso a la información. Es otra pregunta que tendríamos que hacer. Evidentemente hay un crecimiento del sector servicios. El modo de producción y de empleo es a través de la información. Crece el desarrollo de los empleos burocráticos, ¿sí? Los bancos, por ejemplo, los servicios bancarios, los servicios de información, crece todo este sector de servicios en esta época. Se van de la fábrica a los empleos de servicio. Hay una alta competitividad profesional a nivel internacional. El proceso de globalización económica es tremendo, porque, las tecnologías nos permiten conocer todo lo que pasa en todo el mundo en segundos, casi en el momento en que está pasando, ¿sí? Pero eso también nos da la posibilidad de competir en un ámbito profesional de ese nivel. Debemos, en todas las carreras, ¿sí?, pensar en planes y programas de estudio en donde los alumnos sean capaces de desenvolverse en cualquier ámbito, en cualquier país, ¿sí?, con la tecnología de punta y con las tarjetas como nos presentaban ayer el catálogo, ¿verdad? Que en muchos pueblos no está en el recuerdo, es su realidad, ¿sí? Hay un mercado abierto. ¿Y qué ha producido ese mercado abierto? ¿Sí? ¿Qué ha producido esos tratados internacionales? Si es cierto, la gente de Costa Rica puede ir a trabajar a México, ¿sí? Tenemos a algunos mexicanos trabajando aquí en Costa Rica, viviendo en Costa Rica, ¿sí? Podemos irnos a Estados Unidos, a Canadá a trabajar si tuviéramos el mismo nivel o equivalencia en cuanto a la profesión, ¿sí? Pero podemos hacerlo en determinado momento. Pero ¿qué nos ha dado también ese mercado abierto y esa firma de tratados internacionales? Nos ha dado una inestabilidad laboral, ¿sí? Ahora ya no hay esos puestos, la sociedad está cambiando, ya no hay esos puestos de base que decíamos antes, en donde hay permanencia indefinida en el trabajo. Esto nos obliga a demostrar todo el tiempo que somos competentes, que estamos actualizados, que estamos trabajando por ser mejores cada día, pero nos mantiene en la inseguridad del trabajo. Tenemos que enfrentar eso desde los planes de estudio. Hay una virtualización mediante el aprovechamiento de las TIC y nos ha dado por digitalizar todo, ¿verdad? Nuestros materiales, nuestros libros impresos, todo digitalizado.
Empecemos en las bibliotecas a digitalizar todo lo que esté impreso. En México hace algunos 5 años decía una universidad, despidamos a todos los bibliotecarios que ahora todo está en internet. ¡Guau! ¿De verdad las autoridades están conscientes de lo que están diciendo? No todo está en internet. Y bueno, de lo que está en internet, ¿quién se va a encargar de seleccionar, de organizar y de difundir a los usuarios? Porque no todo lo que está en internet les sirve, ¿verdad? ¿Sí? Buscan Historia de Costa Rica y les manda miles de millones de registros y a ver si es eso lo que les sirve a la gente para su actividad. Entonces ha habido una serie de cambios en estas diferentes sociedades y en estas diferentes cuestiones. Pareciera ser que nacemos ya, ¿verdad?, con el signo de tecnología, ¿sí? El niño nace, decimos, con el chip integrado, ¿sí? Ya tenemos esa idea de que el niño nace con la computadora, ¿sí? A tal grado que, bueno, ya no es un chiste decir que creen que nacieron a través de que lo descargamos por internet, pero bueno, nos enfrentamos entonces a mucho trabajo con la computadora, con la información, al desempleo, ¿sí? Y también nos ha enseñado a trabajar en equipo, aunque a veces no tenemos claros los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son los requerimientos sociales del bibliotecólogo? Desde luego persisten los tradicionales, los que llamamos tradicionales y no por eso malos, ¿sí? Todo tipo de bibliotecas, ¿sí? Que en México tenemos alrededor de 10,000 bibliotecas públicas y tenemos cerca de 2,000 profesionales titulados, ¿sí? De bibliotecología en el país. Pues bueno, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer en nuestro país. Los centros de documentación y de información y los sistemas de información ahora con documentos digitales, en donde ayer comentaba con mis colegas, no sé, ustedes me dirán aquí en Costa Rica, ¿sí? Pero en general, en el mundo se ha descuidado el documento digital. Se ha dejado este documento al usuario, ¿sí? Ahora hay que desarrollar habilidades informativas, como decía la maestra Rosa María Martínez Rieder, y hay que enseñarle al usuario estrategias de búsqueda y recuperación de información. Así, y yo les pregunto, ¿ustedes como usuarios de información ordenan sus documentos digitales? ¿Conservan el primero que consultaron hace algunos años? ¿Sí? ¿Quién se encarga de conservar esos documentos digitales? ¿Quién se encarga de organizarlos? ¿Quién se encarga de difundirlos? Es algo en que el bibliotecólogo no se ha insertado en esa parte. Y ahí es el gran potencial de nosotros. Ahí somos importantes. Tenemos emergentes como el internet, las empresas, las consultorías, los medios de comunicación, las redes académicas y sociales, en donde hace falta administrar y organizar toda esa información. ¿Y qué creen? Es un gran potencial para todos nosotros. Hay un cambio, sí hay un cambio en la finalidad bibliotecaria. Y ustedes dirán si es bueno o malo a partir de esto que decíamos del documento digital. Hemos pasado de ser el bibliotecario que resguarda libros, conserva y no los deja que se usen. ¿Se acuerdan del libro encadenado? Sí. Hemos pasado de ser guardián de libros a ser el bibliotecario digital, el que da la información, el que proporciona la información pertinente, relevante y adecuada. Entonces quedamos en que el bibliotecólogo profesional de la información para nuestros colegas españoles es aquel profesional que se encarga de planear, organizar, administrar información bajo principios sólidos de ética y autonomía que le permiten incidir en el desarrollo de la sociedad en todos sus aspectos, cultural, social, económico, político, científico, entre otros. Ayer
yo quedé maravillada con el discurso del decano de la facultad, de esta facultad, porque de verdad que nos tiene en muy, muy alto concepto, ¿sí? Es de las pocas autoridades que he oído que no se equivoca al decir bibliotecología. Sí, de pronto, ¿bibliotequé? Sí, le tienen que corregir a las autoridades de qué carrera estamos hablando, ¿sí? Y de la gente que reconoce y nos dice, créanselo, son ustedes importantes para la sociedad. Exacto, nosotros somos importantes porque incidimos en el desarrollo de esta sociedad, ¿sí? Lo que pasa es que no nos lo hemos creído y entonces no actuamos, ¿sí?, de acuerdo a este principio y a esta conciencia de que somos relevantes, ¿sí? Nosotros somos el eje, ni siquiera el apoyo, algo que durante muchos años he luchado contra ello. Por favor, el apoyo, si lo quitas no pasa nada, ¿sí? Nosotros somos el eje de la sociedad, de la información. ¿Por qué? Porque somos los que establecemos caminos, decía el doctor. Nosotros establecemos, somos la guía para llegar a una información real que permita ese desarrollo, ¿sí? Somos quienes sabemos organizar y difundir esa información para mejorar, por ejemplo, calidad de vida en la gente, ¿sí? No solamente para el ocio, para el entretenimiento, que yo también con los medios digitales me preguntaba ayer, ¿cuántos de nosotros hemos leído un libro digital por recreación? Los académicos, indiscutiblemente, ¿verdad? Es más fácil, si dejamos una tarea, por favor, las características de los usuarios de información en bibliotecas académicas. Inmediatamente vamos a internet porque es lo más cómodo, ¿sí? Pero, ¿quién ha leído un libro por recreación, por ocio, en digital? No es lo mismo leer a Vargas Llosa en la comodidad del libro, ¿sí?, a leerlo en la computadora, ¿verdad? Creo que disfrutamos de diferente manera. O simplemente, sí, hemos cambiado, sí, las formas de lectura del documento académico, pero seguimos con una falta de cultura de la lectura recreativa. Entonces, bueno, por ahí hay otro tipo de problemas, pero sigo insistiendo, somos el eje de la sociedad de la información. ¿Cómo responde la formación bibliotecológica a esta sociedad? ¿Tenemos algunos problemas? ¿Detectamos que hay problemas en esta formación bibliotecológica y de documentación en Hispanoamérica? Creo que sí. Nos quejamos mucho de la falta de reconocimiento profesional, social, ¿sí? Decimos, es que la sociedad no nos identifica como profesionales importantes y relevantes. ¿Por qué? Porque esperamos que la sociedad nos reconozca, pero no nos hacemos visibles, ¿sí? No hacemos visibles nuestro trabajo, nuestras actividades, la relevancia que tenemos para ellos, no la hacemos visible. Esperamos que lleguen los usuarios a nosotros y que la sociedad diga, eres bibliotecólogo, eres documentalista, eres realmente importante para nosotros. Nosotros nos tenemos que dar esa importancia. Hay pocos empleos y mal pagados, muchos muy bien pagados, ¿verdad? Conozco a un archivista que gana 3 veces lo que yo gano a nivel de coordinación, ni siquiera a nivel jefatura, ¿sí? Entonces, pero dicen, hay pocos empleos y realmente debería de haber pocos empleos cuando somos el eje de la sociedad de la información, cuando debemos estar en todos los sectores, ¿sí? ¿Qué pasa ahí con este sector? Tenemos una baja autoestima profesional. Estoy hablando de cuestiones generales, algunos problemas que hemos detectado. Dicen, como bibliotecólogo, es más, en España, bibliotecario y archivero, ¿sí? Tiene mayor estatus el documentalista, ¿sí? Pero entonces, cuando, no sé ustedes qué les pasaría en casa cuando les dijeron, ¿qué estudias? ¿O qué vas a estudiar? Bibliotequé.
¿sí? Y eso se estudia a nivel profesional. Oye, si puedes elegir cualquier otra carrera, ¿cómo que elegiste biblioteca? Entonces eso baja aún más nuestra autoestima, ¿verdad? Si la familia misma no nos reconoce, bueno, baja. Tenemos un problema de autoestima. Por tanto, hay una baja matrícula estudiantil. Lo que yo les decía, no es lo mismo abrir 2,000 espacios para medicina o 1,000 para derecho que 100 para bibliotecología. ¿Sí? Y somos el eje de la sociedad, de veras, creámoslo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pelear estos espacios. Pero tenemos un problema, esto a nivel social, el otro a nivel interno. Tenemos currícula rígida. Me dicen, en cuanto que yo me puse el reloj aquí, pero gracias. Tenemos, decía, currículos rígidos. Es decir, tenemos que tomar materias obligatorias, ya sea por competencias, mediante el modelo constructivista o cognoscitivista, pero tenemos una materia tras otra que no nos permite armar nuestro propio currículo. Tenemos modelos educativos nuevos, novedosos, el enfoque competencias, pero con estrategias de enseñanza tradicionales. Todavía seguimos viendo al maestro como el catedrático que tiene que venir a impartir la clase, o que viene y reparte temas y dice al muchacho, expones tal día, tales horas, y seguimos bajo estrategias de enseñanza tradicional. ¿Realmente el enfoque competencias lo estamos aplicando? Aparte de que a nivel de administración de educación pública, ¿sí?, no nos brinda las condiciones adecuadas. Bueno, también nosotros tenemos cierta resistencia a los cambios, los maestros tienen cierta resistencia a los cambios y a veces no entienden y no están formados en el modelo educativo que la escuela quiere implementar, que puede ser muy bueno y en plan de estudios puede estar muy bien escrito, pero la operación es lo que nos da problemas. Y eso nos brinda, ¿sí?, contenidos repetitivos y vinculados solamente a los documentos impresos. ¿Y dónde dejamos todo lo último de tecnología? ¿Dónde dejamos todos los documentos digitales y los documentos que hacemos digitales y los documentos que nacen digitales? ¿Cuáles son los retos? Ok, tenemos problemas, ¿sí?, pero aún así hemos dado respuesta a los requerimientos de ciertas comunidades, de ciertos requerimientos sociales. Los retos, obviamente tenemos que hacer una revisión del perfil profesional con base en la pertinencia social, incluyendo los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. Tenemos que cambiar de actitud, de la actitud pasiva a la actitud activa, ¿sí?, a la actitud dinámica, ¿sí?, a ser verdaderamente profesionales de la información que sea visible a la sociedad. Tenemos que ser líderes, creativos, innovadores, con alta autoestima y seguridad sobre lo que conocemos. Muchachos, nadie mejor que nosotros sabemos administrar y organizar información. Eso ningún otro profesional lo sabe. Entonces, cuando sean contratados para proyectos, para trabajos de este orden, tengan la seguridad de que poseemos los conocimientos aquí, en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en donde quieran ustedes. Tenemos esos conocimientos y tenemos esas capacidades. Somos gestores de la aplicación, que aplicamos estrategias o debemos aplicar estrategias de mercadotecnia para vendernos como profesionales y para vender los servicios de nuestra institución, ¿sí? Eso es bien importante. Con la creatividad e innovación para enfrentar retos de diseño de servicios acordes al tipo de comunidad que atendemos. Ahora decimos, ya no conocemos al usuario. Antes, bueno, en bibliotecas universitarias, académicas, públicas, conocemos nuestro entorno, conocemos a nuestra comunidad, y en las bibliotecas digitales ya no conocemos al usuario, ¿sí? Pero tenemos que responder a ese reto de diseñar servicios
para esa comunidad de gente. Con la fortaleza para enfrentar los cambios sociales y tecnológicos, con la seguridad de que sus conocimientos pueden generar empleos y no esperar a ser contratados solamente. Antes esperábamos que el sector público nos llamara, ¿verdad? Incluso que nos llame a trabajar, ¿sí? Ahora tenemos que ser capaces de generar nuestros propios empleos y tenemos que responder desde la educación superior. Con el manejo de la tecnología que permita optimizar recursos y servicios. Mucho ojo, como decía ayer, la tecnología es un recurso, no un medio. No tenemos que cambiar a ser ciberbibliotecarios, ¿verdad? Para manejar la alta tecnología. No, tenemos que ser bibliotecólogos que usemos la tecnología para optimizar estos recursos, con la certeza de que somos el eje de la sociedad de la información. Consideraciones finales. Es cierto que los profesionales de la información somos importantes dentro de la sociedad de la información, a pesar de los problemas que existen en la actualidad. Nuestro papel es establecer los caminos correctos que en el mundo de la información impresa y digital lleven al usuario a la información relevante, pertinente y actualizada que le permita un desarrollo como ser social. En este contexto, es importante que la educación bibliotecológica considere el desarrollo social y los cambios en todos sus aspectos para ir a la par y hacer un currículo flexible que le permita adaptarse a la realidad presente y a las tendencias de por lo menos los próximos 5 años. Antes decíamos que el currículo debería de ser previsor de 10 años. Con las tecnologías, ni de chiste, ¿eh? El avance tecnológico va día con día, entonces bien nos va si lo hacemos a 5 años, que también es la tendencia de los organismos acreditadores. Lo anterior bajo la consideración de que una formación de calidad debe tener pertinencia social o simplemente desapareceremos de este contexto social. Pongo ahí, renovar o morir es el reto bibliotecológico. ¿Lo vamos a asumir? Muchas gracias.